¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de la serie de 4 webinars que Roland Schwartz ha preparado para ustedes. Mi nombre es Pedro Guevara, especialista de MSE para Latinoamérica, y en esta edición hablaremos sobre emisiones conducidas y emisiones radiadas. Les recordamos que en la esquina superior derecha de su pantalla encontrará una ventana para realizar las preguntas mismas que responderemos al final de la emisión o por correo electrónico, y ya nos ponemos en contacto con ustedes. En cuanto a las emisiones conducidas, recuerdan de la sesión anterior el esquema del aparato, donde vienen todos los puertos, digamos, del mismo. Se tiene que hacer en cada uno de los puertos o de las secciones de dicho dispositivo bajo prueba todas las partes de las emisiones conducidas. Esto puede ser a las líneas de alimentación, ya sean de AC o de DC, a las líneas de señal y telecom, en caso que lo tengan. Puede hacerse los disturbios en la potencia de alimentación. Para algunas pruebas de electrodomésticos se usan los análisis de click rate, que son para disturbios no regulares, digámoslo así, y pruebas de armónicos y de flicker. Para las pruebas de emisiones conducidas y también para las radiadas, pero en este caso que estamos viendo las emisiones conducidas, se usa el receptor EMI. El receptor EMI está definido, como lo vimos en la sesión anterior, por la CISPR 16. Ahí vienen todas las características que debe contar el receptor EMI, y es muy parecido a un analizador de espectro, pero con ciertas características como detectores cuasipico y otras cuestiones de ancho de banda, y que lo hacen especiales para este tipo de pruebas. Las emisiones conducidas, normalmente este es el esquema general, se hacen con el receptor EMI que vimos anteriormente y con diversos transductores, que lo que hace un transductor es convertir la señal de interferencia generada por el dispositivo bajo prueba y ponerlas en un tipo de señal que pueda ser medida por el receptor EMI, ya que recordemos que pues, los receptores EMI tienen una terminal de prueba que tiene ciertas características, sobre todo en potencia, que pueden hacer que si se sobrepasa esa potencia puede dañarse la terminal de prueba del receptor EMI. Entonces tiene que ponerse en la señal, adecuarse a una señal que pueda ser manejada por el receptor EMI. Dentro de este tipo de señales, las normas especifican cuándo se debe usar este tipo de transductores y qué tipo de transductores usar. El más común es la LISN, que es una red de estabilización de línea. Esta red lo que hace es, como les comentaba, poner la señal de medición en un rango que sea manejable para el receptor EMI, además de proveer una impedancia estable y sobre todo simular la impedancia normal en el modo de operación de dicho dispositivo. Y también no permitir que el ruido que provenga de fuera del dispositivo bajo prueba se acople dentro de la señal, para no estar midiendo ruido que no quiere ser medido, ¿no? Como el ruido que viene de una señal externa. Otro tipo de transductor para este tipo de señales de emisiones conducidas puede ser la M-clamp, que normalmente se usa también en algunos casos como sustituto de pruebas de emisiones radiadas, sobre todo para la CISPR 14, para cuestiones de electrodomésticos, y la sonda de corriente, que se usa también bajo en ciertos casos, en determinadas normas, para señales de control y de datos, o en algún tipo de otro tipo de señales.
También se usan, aunque no están ahí en la figura, se usan sondas de alto voltaje cuando no se tiene una Listen. Y todos estos casos están determinados en la norma dependiendo el tipo de producto que vayamos a probar. El método que se usa para líneas de alimentación, que es en la señal, digamos, de voltaje con lo que vamos a alimentar el dispositivo bajo prueba, consiste en usar la Listen, que es como les comentaba, una red de estabilización de impedancias, y digamos, se tiene que realizar en cada uno de los cables de alimentación. Puede ser la fase, el neutro y la tierra, en el caso de que sea monofásico, o en las tres fases y la tierra, en el caso de que sea trifásico, o en el positivo o en el negativo, en el caso de que sea alimentado por corriente directa, o si es una señal de tipo USB o algún otro tipo de puerto de comunicación. También en esos casos hay algunos tipos de Listens especiales. Los componentes de la Listen, como podemos ver en la figura, están divididos en tres secciones, lo cual la primera parte es filtrar todo el ruido que viene de la línea de alimentación, para no estar midiendo el ruido propio de la señal de alimentación. Luego la parte que va a estabilizar la red, la impedancia de la red. Luego un filtro para no dañar el dispositivo que va a hacer la medición, que es el receptor EMI. Hay algunos tipos de Listen, dependiendo el tipo de aplicación. La norma especifica incluso las impedancias que deben tener estos dispositivos. Recordemos de nuestras clases de física y electrónica que la impedancia depende de la frecuencia. Entonces tenemos que tratar de mantener una impedancia constante a través de los rangos de frecuencia en los que se van a hacer las pruebas. De esta manera podemos lograr la transferencia de máxima energía con el receptor EMI, y así pues hacer una medición sin problemas, ¿no? Estos son algunos tipos de Listens con las que contamos en Rohde & Schwarz. Hay otras dependiendo la aplicación, y pues nosotros podemos guiarlos en la selección de cuál sería la Listen dependiendo su aplicación en cuestión de emisiones conducidas. Esto es una imagen tomada de la norma de emisiones conducidas. Normalmente se usan distintos tipos de Listens, como pueden ver, ahí vienen. Y el setup especifica las distancias, incluso los materiales de la mesa, cómo enrollar los cables. La norma es bastante específica, ya que lo que se busca es que las pruebas sean repetibles y que dependiendo que no dependa de dónde se haga la prueba, en qué país o en qué laboratorio, siempre esta sea repetible, ¿no? Entonces las normas cada día se van actualizando para buscar las especificaciones correctas para que cada que se realice una prueba sea repetible en cualquier laboratorio. Este tipo de medición de EMI conducida es una medición en los tres puertos, digamos, la fase, el neutro y la tierra. Es por eso que hay tres mediciones. La norma especifica que así debe ser, y esta es una lectura, digamos, genérica de una medición de este tipo. Las emisiones conducidas para señales y de datos se pueden hacer con la sonda de corriente, una sonda de corriente, y de esta manera pues si no se cuenta con una Listen adecuada, se puede usar la
sonda de corriente. En este caso es una prueba con la M-clamp, que lo que se hace es medir a través del conductor de alimentación del dispositivo bajo prueba. En este caso normalmente se usa mucho para emisiones conducidas en electrodomésticos. El rango de frecuencia llega a ser de 30 megas a 300 megas y en algunos casos también la norma especifica que se puede sustituir incluso las pruebas de emisiones radiadas bajo este método, pero solo aplica muchas veces para electrodomésticos. Bueno, esto es digamos, la parte de emisiones conducidas. Para la parte de emisiones radiadas se tiene normalmente el setup siguiente, digo, puede variar dependiendo el producto que se vaya a probar, pero normalmente consta de antenas, el receptor EMI, una cámara anecoica o un recinto donde se va a hacer la prueba. También algunas veces puede no usarse una cámara anecoica, pero se usa un recinto que le llaman OATS, a cielo abierto, pero tiene que tener ciertas características también. Y digamos, dependiendo del producto puede variar la configuración. Este es un ejemplo, digamos, normal de cómo es una prueba de emisiones radiadas. Esta prueba es la más común de todas en compatibilidad electromagnética y aplica a todos los dispositivos. Como les comentaba en la sesión anterior, se usa mucho porque con este tipo de pruebas aseguras de que el dispositivo que se le va a hacer la prueba no va a contaminar el espectro radioeléctrico que está en determinado territorio. Normalmente se realiza de 30 megas hasta 40 gigas, aunque esto ya puede ir variando dependiendo las nuevas aplicaciones que están surgiendo de 5G, donde las frecuencias están llegando cada vez más elevadas. Usualmente se lleva a cabo en una cámara blindada, en una cámara anecoica o semianecoica, dependiendo la norma también. Y el equipo bajo prueba se opera en todos sus modos de operación para, pues, lo que se busca es detectar el peor de los escenarios donde el dispositivo bajo prueba esté emitiendo la mayor cantidad de ruido electromagnético. Es por eso que se opera en todos los rangos de operación. Hay emisiones radiadas también para el campo eléctrico, eran las que vimos. En la cuestión de campo magnético, porque también digamos, hay ciertos dispositivos que van a operar en entornos magnéticos y se requiere que no emitan una cierta cantidad de ruido magnético. Para este caso también se usan distintos transductores, como este, que es una bobina de Helmholtz. Contamos con algunas en Rohde & Schwarz para hacer este tipo de pruebas. Se usa también el receptor EMI y normalmente el rango de frecuencias que se usa es de 9 kHz a 30 megas, depende del producto que vayan a medir. Normalmente donde he visto que se usan es para pruebas que van equipos en subestaciones o equipos que van para alumbrado público, ciertas aplicaciones de militares también ocupan este tipo de pruebas. Bueno, aquí se puede ver algunos de los transductores usados para pruebas emisiones de campos magnéticos. Contamos con algunas de estos transductores también que podemos integrar junto con el receptor EMI para llevar a cabo pruebas de emisiones magnéticas en el sector automotriz, aeroespacial y militar, el sector comercial, como electrodomésticos o equipos wireless y demás. Este sería, digamos, un setup de emisiones radiadas. Como pueden ver, están dados los distintos componentes, como puede ser una antena para conectar el equipo wireless. En esta ocasión es una prueba de emisiones radiadas para equipos wireless. Está la terminal móvil con una antena que va a permitir la comunicación para operarlo, como decía la norma, en todos los modos de operación.
distintas antenas para checar las emisiones con el receptor EMI y bueno, el software que va a hacer automático toda esta medición y el controlador para los posicionadores que requieren dentro de las cámaras. Y bueno, con esto llegamos al fin de esta segunda edición de este webinar que estuvo enfocado a emisiones conducidas y emisiones radiadas. Y ahora voy a checar algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. Todas las licencias son iguales. Bueno, en su concepto es el mismo, pero digamos es el diagrama en el que vimos en esta sesión, pero dependiendo de cada tipo de entorno electromagnético con cada aparato, digamos, va a ser distinta. Por ejemplo, si hay equipos que se alimenten con corriente directa, pues la licencia va a ser distinta. Si vas a simular la red de un automóvil, pues evidentemente la impedancia tiene que ser distinta. Si vas a simular un entorno pues en el espacio, por ejemplo, para aplicaciones aeroespaciales, pues digamos que también las impedancias van a ser distintas. Entonces, cada tipo de listen tiene que ser dependiendo de cada producto final que vayan a probar. Nosotros en Rohde & Schwarz podemos guiarlos para seleccionar la listen apropiada a la aplicación que necesiten y pues podemos armar juntos un sistema para verificar este tipo de emisiones, ya sean conducidas o radiadas, pero bueno, la listen normalmente se usa para conducidas. A ver, otra pregunta. ¿Cuándo debemos usar un receptor de conformidad y cuándo uno de preconformidad? Es una buena pregunta. Normalmente los receptores de conformidad, pues digamos, es el más recomendado porque tienen justamente los rangos que pide la CISPER 16, pero algunas veces pues llegan a ser más costosos que los de preconformidad. Depende si uno está haciendo pruebas que van a ser para, digamos, para certificar, o son pruebas de diseño, o si son pruebas nada más para verificar antes de llevarlo a un laboratorio de certificación. Depende de qué tipo de pruebas y en qué fase de la producción estemos, es el tipo de receptor que vamos a usar. También nosotros podemos ayudarles a seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades y a su presupuesto, y también a los rangos de operación de la norma que vayan a hacer. Dice aquí, ¿por qué algunas veces se necesita la mesa giratoria para las cámaras anecoicas y algunas veces no? Es también referente a los productos que vamos a probar. Por ejemplo, hay normas incluso que es la misma norma, que son pruebas de emisiones, por ejemplo, emisiones radiadas para, no sé, equipos wireless, o por ejemplo pruebas de emisiones espurias, y en algunos países piden que se busque el punto de mayor emisión. Para eso tiene uno que encontrarlo girando el dispositivo bajo prueba, y es así como encuentra uno el punto de mayor emisión. Y en algunos países no piden esto como condición de la prueba, entonces pues no es necesario una mesa giratoria. Por ejemplo, en pruebas automotrices no se requiere la mesa giratoria a menos de que sea el auto completo, o para componentes militares pues tampoco pide la mesa giratoria. Es dependiendo la norma y dependiendo el producto que vayamos a medir, algunas veces se requiere mesa giratoria o algunas veces no. También eso depende de las distancias de prueba, de la altura de medición. Esto también aplica para los mástiles. Algunas veces el mástil requiere que uno subir hasta 5 metros y hacer polarización vertical u horizontal, y algunas veces no, nada más requiere que sea 1 metro. Todo va a depender de la norma y
del producto que vayamos a medir, y nosotros podemos ayudarles en la selección de qué producto o qué sistema de medición vayan a usar dependiendo del producto que vayan a medir. Con esto damos por concluido la segunda parte de estos seminarios, y pues los esperamos para la tercera edición, que va a ser de inmunidad conducida e inmunidad radiada. Hasta luego.